Hay un estado en este país donde la tierra se tragó a los hombres y luego se quedó callada. Hidalgo carga con más de 400 años de historia minera, y en cada cañada, en cada cerro pelón que mira hacia la sierra, quedaron los huesos de lo que alguna vez fue riqueza. Minas que sacaron toneladas de plata, haciendas que movieron fortunas, túneles que conectaban ciudades enteras por debajo del suelo, y un día, sin que nadie firmara un acta de defunción, todo eso se apagó. Las máquinas dejaron de girar, los trabajadores se fueron, y las puertas se cerraron con candado, con reja o simplemente con el olvido. Hoy, esos lugares siguen ahí, cerrados, prohibidos, pudriéndose en silencio mientras el monte se los come. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 10. La mina La Purísima, en las inmediaciones de Pachuca. Esta mina fue durante más de un siglo una de las arterias principales del distrito minero más importante de todo el estado de Hidalgo. Empezó a operar formalmente en el siglo XIX, aunque los trabajos en la zona se remontan mucho más atrás, hasta los tiempos en que la plata de la veta vizcaína financiaba las arcas del virreinato entero. La Purísima no era una minita de pueblo, era un complejo industrial serio, con tiros verticales que descendían cientos de metros bajo tierra, con galerías que se ramificaban como las raíces de un árbol viejo, con sistemas de desagüe que funcionaban las 24 horas del día, porque el agua subterránea era el enemigo constante de cualquier operación en la comarca minera de Pachuca. Durante la época en que la Compañía Real del Monte y Pachuca controlaba prácticamente toda la actividad extractiva de la región, La Purísima se convirtió en una de las 4 unidades mineras más productivas del distrito. De sus entrañas se sacaba plata, plomo, zinc, cobre y hasta cadmio. La mina tenía su propia casa de máquinas, su propio sistema de malacates para subir y bajar a los trabajadores por los tiros, sus propios depósitos de mineral y un entramado de túneles que la conectaban con otras explotaciones vecinas. En su momento de mayor actividad, llegó a emplear a cientos de mineros que bajaban cada mañana a las profundidades con la esperanza de volver a ver la luz del sol antes de que cayera la noche. Pero la plata tiene una maldición que nadie te cuenta. Mientras más sacas, más difícil se vuelve encontrar la siguiente veta. Y cuando los precios internacionales del metal caen, lo que antes era negocio se convierte en un pozo sin fondo que se traga el dinero en lugar de producirlo. Eso fue exactamente lo que le pasó a La Purísima. La producción fue decayendo década tras década, los costos de extracción se dispararon y en 1996 la mina cerró definitivamente sus puertas. Así, sin ceremonia, sin discurso, sin flores en la tumba. Simplemente un día dejaron de bajar los mineros y las galerías empezaron a llenarse de agua otra vez, como si la tierra reclamara lo que siempre fue suyo. Hoy la mina conserva buena parte de su maquinaria y su equipo, pero el acceso está completamente restringido. Solo se puede apreciar desde el exterior, desde la carretera que va de Pachuca a Real del Monte, y para hacer cualquier recorrido en la superficie hay que coordinarse con el personal del Archivo Histórico y Museo de Minería. Al interior no entra nadie, las galerías están inundadas, los tiros son trampas mortales y la estructura tiene más de un siglo de antigüedad sin mantenimiento. Los vecinos de la zona cuentan que en las noches más calladas todavía se escucha el eco del agua corriendo por las galerías, como si la mina respirara debajo de la tierra. Los más viejos del barrio recuerdan cuando los mineros salían al amanecer con las caras tiznadas y los ojos brillantes de quien acaba de pelearle otra jornada a la oscuridad. Ahora no sale nadie. Solo el viento que se cuela por las rejas oxidadas y arrastra un olor a humedad que huele a siglos. La Purísima es un monumento a todo lo que Hidalgo le dio al país y a todo lo que el país le devolvió con indiferencia. Número 9. El Socavón Girault, el megatúnel que conectaba Real del Monte con Pachuca. Debajo de la sierra que separa a estos dos municipios corre un pasadizo de 2.600 metros de largo que durante décadas fue una de las obras de ingeniería subterránea más impresionantes de todo México. Se llama Socavón Girault y lleva el apellido de Edmundo Girault, un administrador de las minas de la Compañía Real del Monte y Pachuca, que a finales del siglo XIX tuvo la visión de construir un túnel que resolviera varios problemas a la vez. La historia del socavón empieza con una catástrofe. En 1895, una inundación sorpresiva hizo que el agua subterránea subiera más de 20 metros en las galerías de las minas de Pachuca, dejando cubiertas decenas de laboríos y paralizando la producción de todo el distrito. Los ingenieros de la compañía entendieron que necesitaban una solución radical para drenar esas aguas, y Girault propuso excavar un socavón que cruzara la montaña de lado a lado, permitiendo que el agua fluyera por gravedad hacia el exterior. La excavación comenzó en mayo de 1898 y se terminó en diciembre de 1902. 4 años y medio de trabajo continuo, perforando la roca a pico y barreta primero y con equipo mecánico después,
para abrir un hueco de 3 metros de alto por 3 de ancho que atravesara las entrañas de la sierra. El túnel no solo sirvió para desaguar las minas. Con el tiempo, le encontraron otros usos que lo convirtieron en una pieza clave de la operación minera. Dentro del socavón se instalaron rieles de ferrocarril por donde circulaban pequeños tranvías que transportaban el mineral extraído de las diferentes minas, evitando así los asaltos que sufrían los cargamentos cuando viajaban por los caminos de la superficie. También se colocaron lámparas eléctricas cada 12 metros para iluminar el recorrido, y el túnel se convirtió en el primer paso subterráneo de México diseñado para el tránsito de vehículos motorizados. Una proeza que no ha sido superada en su categoría. Pero como todo lo que tuvo que ver con la minería en Hidalgo, el socavón perdió su razón de ser cuando las minas empezaron a cerrar. Las nuevas carreteras hicieron innecesario el paso subterráneo y poco a poco el túnel fue cayendo en el abandono. Hoy, el socavón Girault está clausurado. Una de sus entradas, ubicada en la vieja hacienda de Beneficio Loreto, todavía conserva el arco de piedra y la reja de metal que marcaban el inicio del recorrido, pero nadie puede pasar de ahí. El interior está oscuro, húmedo y con tramos que se han ido deteriorando con más de un siglo de abandono. Las autoridades lo consideran una zona de alto riesgo por la posibilidad de derrumbes y por la presencia de gases acumulados en las galerías que conectan con las viejas minas. 2.600 metros de historia enterrada que nadie puede recorrer. Y es una lástima, porque si pudieras caminar por dentro del socavón Girault, verías las marcas de los picos en la roca viva, los nichos donde se acomodaban las lámparas eléctricas, las vías de los tranvías que llevaban el mineral y los puntos donde el socavón se conectaba con las galerías de las minas vecinas. Verías la historia de la ingeniería mexicana grabada en cada metro de piedra. Pero la tierra tiene sus reglas y el tiempo tiene las suyas, y las dos conspiran para que nadie vuelva a poner un pie en ese pasadizo que durante décadas fue la columna vertebral de la minería pachuqueña. Número 8. Los túneles del exconvento de San Francisco, en el corazón de Pachuca. El exconvento de San Francisco de Asís fue construido en 1596, cuando Pachuca apenas era un campamento minero que empezaba a crecer alrededor de las vetas de plata recién descubiertas. Los franciscanos levantaron ahí un complejo religioso que durante siglos fue el centro espiritual de la ciudad, con su iglesia, su claustro, sus celdas y sus patios. Pero debajo de toda esa solemnidad colonial, los frailes construyeron algo que durante mucho tiempo fue un secreto a voces entre los pachuqueños. Una red de túneles subterráneos que conectaba el convento con otros puntos estratégicos de la ciudad. Los pasadizos se extienden por debajo del centro histórico de Pachuca, y, según los registros que manejan los cronistas locales y los clérigos que aún custodian el recinto, conectan el convento con lo que hoy es la sede de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y con el antiguo Hospital de San Juan de Dios. En algunos tramos, los túneles alcanzan casi 1 kilómetro de longitud y sus accesos fueron descubiertos en épocas recientes, ocultos detrás de puertas falsas, disimuladas en viejos archiveros de madera. La historia más oscura de estos túneles se remonta a 1925. 4 estudiantes del Instituto Científico Literario del Estado, que era como se llamaba en aquella época la universidad, decidieron desobedecer la prohibición expresa de los directivos y se aventuraron a explorar los pasadizos. Se equiparon con cascos, barretas y lámparas improvisadas y entraron por un acceso ubicado entre un muro de la calle Doria y los contrafuertes del antiguo templo de Guadalupe. No habían avanzado ni 20 pasos cuando escucharon un grito terrible de uno de sus compañeros. Los otros 3 intentaron encontrarlo, pero fue imposible. El joven desapareció para siempre en la oscuridad de aquellos túneles y su cuerpo jamás fue recuperado. Desde ese día, los accesos fueron sellados con mayor firmeza y la prohibición de entrada se volvió absoluta. Hoy los túneles permanecen clausurados por razones de seguridad. Las autoridades eclesiásticas y civiles consideran que la estructura tiene más de 400 años y que cualquier intento de exploración podría provocar derrumbes que afectarían no solo a los curiosos, sino a los edificios históricos que se levantan sobre ellos. Los túneles del exconvento de San Francisco son uno de esos misterios de Pachuca que todo el mundo conoce, pero que nadie puede ver. De vez en cuando algún curioso se acerca a los muros del convento y trata de imaginar lo que hay debajo de sus pies. Metros y metros de pasadizos oscuros que conectaban el poder religioso con el poder civil, que servían como rutas de escape en tiempos de revuelta, que guardaban los secretos de una ciudad que nació con la plata y creció con el silencio. La última persona que tuvo las llaves de esos accesos, el padre Alfonso Romero Ruiz, falleció a los 97 años de edad, llevándose consigo una parte del misterio que ya nadie podrá resolver. Número 7.
La mina La Dificultad, en el barrio de Camacho, Real del Monte. El nombre le queda como anillo al dedo, porque esta mina fue difícil desde que nació. Fue denunciada en 1865 por los señores Martiarena y Enrique Chester, y desde el primer día enfrentó obstáculos de todo tipo para entrar en operación. Los dueños tuvieron que recurrir al sistema de avío, que era como se llamaba en aquella época, a los contratos de financiamiento con empresas más grandes que ponían el capital a cambio de una parte de las ganancias. Así fue como La Dificultad terminó en manos de la todopoderosa Compañía Real del Monte y Pachuca, que la absorbió en 1880 junto con decenas de otras minas pequeñas de la región. Lo que hace especial a La Dificultad no es su historia empresarial, sino lo que guarda en su interior. La mina conserva todavía su imponente casa de máquinas con el malacate de vapor original en su sitio, un centro de distribución de energía eléctrica de alto voltaje que data de principios del siglo XX, el área de calderas y un enorme depósito de núcleos de mineral. Los expertos en patrimonio industrial consideran que La Dificultad es quizá el ejemplo más sobresaliente de la transición entre la era del vapor y el inicio de la era eléctrica en todo el distrito minero de Pachuca y Real del Monte. Es como si alguien hubiera detenido el reloj en el momento exacto en que la tecnología del siglo XIX se encontraba con la del XX, y todo se hubiera quedado congelado ahí. Desde abril de 2008, La Dificultad pertenece al Archivo Histórico y Museo de Minería, que la ha abierto parcialmente como museo de sitio y centro de interpretación, pero la palabra clave es parcialmente. Solo se puede recorrer la superficie, los edificios exteriores y las áreas que han sido acondicionadas para la visita. Al interior de la mina, a las galerías, a los tiros, a los socavones que descienden cientos de metros bajo tierra, el acceso está terminantemente prohibido. Las estructuras internas llevan décadas sin mantenimiento, los tiros son verticales y sin protección, y el riesgo de derrumbe es real y constante. La Dificultad te deja ver su cara, pero no sus entrañas. Y quizás sea mejor así, porque lo que hay ahí abajo no es un museo ni una atracción turística. Son cientos de metros de galerías excavadas a mano por hombres que ganaban un jornal miserable, que respiraban polvo de roca durante 12 horas seguidas y que sabían perfectamente que cualquier día podía ser el último. La plata que salió de La Dificultad financió fortunas y construyó palacios, pero los hombres que la sacaron de la tierra vivieron y murieron en la pobreza. Esa es la otra cara de la moneda que nadie quiere ver cuando visita un museo de minería y se toma fotos junto a los malacates restaurados. Número 6. Las ruinas de la Hacienda de Beneficio de San Buenaventura, en la cañada entre Pachuca y San Miguel Cerezo. Siguiendo la carretera que sale de Pachuca hacia la comunidad de Camelia y luego hacia San Miguel Cerezo, aparece un paisaje que parece sacado de otra época. La cañada se abre entre cerros cubiertos de vegetación, y al fondo, medio devoradas por la maleza, se levantan las ruinas de lo que fue la Hacienda de San Buenaventura, uno de los centros de beneficio de minerales que procesaba la plata extraída de las minas de la comarca. Las haciendas de beneficio eran el complemento indispensable de las minas. Ahí se llevaba el mineral en bruto y se sometía al proceso de amalgamación inventado por Bartolomé de Medina en el siglo XVI, que consistía en mezclar la plata molida con mercurio, sal y otros reactivos en grandes patios al aire libre hasta que el metal precioso se separaba de la roca. San Buenaventura tenía sus propios patios de beneficio, sus hornos, sus depósitos de mercurio, sus acueductos, para traer el agua necesaria y toda la infraestructura que requería una operación de esa escala. Cuando la minería entró en decadencia, la hacienda fue abandonada y la naturaleza empezó a reclamar el terreno. Hoy quedan los muros de piedra, los arcos que sostenían los techos, las bases de los hornos donde se fundía el mineral y los restos del acueducto que alimentaba la operación. El conjunto está enclavado en una cañada profunda con vistas que quitan el aliento, pero el acceso está restringido porque las estructuras se encuentran en estado de deterioro avanzado y porque la zona tiene presencia de residuos minerales que pueden ser tóxicos. Los jales y desechos del proceso de beneficio contienen concentraciones de mercurio, plomo y arsénico que representan un riesgo para la salud de quien se acerque sin las precauciones adecuadas. San Buenaventura es hermosa, pero su belleza esconde veneno. Los investigadores que han estudiado los pasivos ambientales mineros del estado de Hidalgo han documentado que los suelos alrededor de las antiguas haciendas de beneficio contienen niveles alarmantes de mercurio y otros contaminantes que persisten en la tierra durante siglos. El mercurio que se usaba en el proceso de amalgamación no desaparece. Se queda ahí, infiltrándose lentamente en los mantos acuíferos, acumulándose en las cadenas alimenticias, esperando paciente a que alguien lo respire o lo toque.
Por eso las autoridades ambientales han catalogado a San Buenaventura como zona de riesgo y por eso la entrada está controlada. No es que no quieran que veas las ruinas, es que no quieren que las ruinas te envenenen. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 5. La mina de Corteza, en la cañada del mismo nombre, entre Pachuca y Real del Monte. Si hay una mina que representa la terquedad de la plata hidalguense, esa es Corteza. Junto con otra mina llamada Santa Gertrudis, Corteza es una de las únicas 2 explotaciones en Pachuca que todavía conservan su casa de máquinas tipo Cornish. Esas enormes estructuras de piedra que los ingenieros ingleses trajeron desde Cornualles en el siglo XIX para alojar las bombas de vapor que desaguaban las galerías inundadas. La historia de Corteza está atada a la llegada de los británicos a la comarca minera. En 1824, cuando México acababa de independizarse y las minas de Pachuca y Real del Monte estaban abandonadas e inundadas, un grupo de inversionistas ingleses creó la Compañía de Caballeros Aventureros de las Minas de Pachuca y Real del Monte. Suena a nombre de novela de piratas, pero era una empresa seria que trajo desde Inglaterra a cientos de mineros de Cornualles junto con sus máquinas de vapor, su tecnología de desagüe y, de paso, sus pastes, su fútbol y su cementerio protestante. Corteza fue una de las minas que los ingleses rehabilitaron con esa tecnología. La casa de máquinas Cornish de Corteza es una estructura maciza de piedra y ladrillo que se levanta en medio de la cañada como un monumento a la revolución industrial trasplantado al altiplano mexicano. Dentro de ella se alojaba la enorme bomba de vapor que succionaba el agua de las galerías profundas y su chimenea todavía se puede ver a gran distancia. Pero la mina lleva décadas fuera de operación y la zona donde se encuentra está actualmente habitada por familias que se asentaron alrededor de las ruinas industriales. El acceso al interior de la casa de máquinas y a la boca de la mina está vedado al visitante. Se puede ver desde el exterior y apreciar la envergadura de la construcción, pero entrar no es posible. Las autoridades consideran que la estructura es frágil y que los tiros de la mina representan un peligro mortal para cualquiera que se aventure sin equipo especializado. Hay que recordar que un tiro de mina es básicamente un pozo vertical que puede tener 200, 300 o más metros de profundidad. Un paso en falso, un borde que cede, una piedra suelta, y la caída no tiene final. Los equipos de rescate que han evaluado algunas de las minas abandonadas de la comarca reportan que muchos de los tiros ya ni siquiera tienen las protecciones de madera que alguna vez impidieron que los trabajadores resbalaran al vacío. La madera se pudrió, los barandales se oxidaron, y lo que queda es un agujero negro que se traga la luz de cualquier linterna sin devolver el eco. Número 4. Los túneles prohibidos bajo la Catedral de Tulancingo. Si Pachuca tiene sus túneles secretos debajo del exconvento de San Francisco, Tulancingo no se queda atrás. Debajo de la Catedral de Tulancingo de Bravo, la segunda ciudad más importante del estado de Hidalgo, existe una red de pasadizos subterráneos que los vecinos y cronistas locales conocen como los túneles prohibidos. El nombre no es casualidad. Están cerrados al público desde hace décadas y las autoridades eclesiásticas no permiten que nadie baje a explorarlos. La catedral se levanta sobre una historia de siglos. Tulancingo fue uno de los primeros asentamientos coloniales en la región y su templo principal acumula capas de construcción que van desde el siglo XVI hasta las remodelaciones más recientes. Debajo del altar mayor, según aseguran los cronistas que han tenido acceso a los registros históricos, existen catacumbas que en su momento fueron utilizadas para ceremonias religiosas y para sepultar a personajes destacados de la vida colonial. Los túneles que parten de esas catacumbas se extienden hacia varios puntos de la ciudad, y algunos relatos aseguran que llegaban hasta el antiguo panteón municipal, que hoy es el Jardín La Floresta, e incluso hasta el convento de San Francisco en la capital del estado. Las leyendas que rodean a estos pasadizos son tan densas como la oscuridad que reina en su interior. Se cuenta que una monja que mantenía un romance prohibido con un militar utilizaba los túneles para encontrarse con él en secreto. Cuando quedó embarazada y fue descubierta por las autoridades religiosas, la condenaron a muerte y ocultaron su cuerpo en los pasadizos. Los vecinos del centro de Tulancingo juran que por las noches se escuchan lamentos que salen del subsuelo, y más de uno asegura haber sentido un aire helado que enchina la piel cuando se camina por encima de donde corren los túneles. Hay también un relato de los años 50 del siglo pasado que habla de un grupo de jóvenes que logró entrar a los pasadizos y uno de ellos nunca salió. Su cuerpo jamás fue encontrado. Las autoridades mantienen los accesos sellados no solo por el riesgo estructural que implica meterse en túneles de siglos de antigüedad, sino porque debajo de la catedral el terreno es inestable
y cualquier excavación no autorizada podría comprometer los cimientos del templo. Los túneles de Tulancingo son un misterio que se alimenta del silencio y de la prohibición. Número 3. La Hacienda de Loreto y su complejo minero abandonado. En Pachuca, la Hacienda de Loreto fue durante décadas uno de los centros neurálgicos de la industria minera de Pachuca. No era una hacienda agrícola ni ganadera, era una hacienda de beneficio, es decir, un complejo industrial dedicado a procesar el mineral que llegaba de las diferentes minas del distrito. En Loreto se molía la roca, se aplicaban los procesos químicos para separar los metales y se producían los concentrados de plata, oro, plomo y zinc que luego se enviaban a las fundiciones. El complejo de Loreto incluía patios de beneficio, hornos, depósitos de mineral, talleres de mantenimiento, oficinas administrativas y la entrada del famoso socavón Girault, del que ya hablamos antes. La hacienda funcionó durante toda la época dorada de la minería pachuqueña, desde el siglo XIX hasta bien entrado el XX, y fue testigo de todos los cambios tecnológicos que transformaron la industria. Del beneficio de patio con mercurio al proceso de cianuración, de las máquinas de vapor a los motores eléctricos, de los malacates manuales a los sistemas mecanizados. Cuando la Compañía Real del Monte y Pachuca fue vendida al sector privado y la producción minera se redujo drásticamente, Loreto fue quedando en el abandono. Hoy el complejo conserva parte de sus estructuras originales, pero el acceso está severamente limitado. La zona es considerada un pasivo ambiental minero porque los residuos del proceso de beneficio que se acumularon durante décadas contienen concentraciones peligrosas de metales pesados. El INEGI y el Servicio Geológico Mexicano han identificado más de 750 pasivos ambientales mineros en todo el estado de Hidalgo, y Loreto es uno de los más significativos por su ubicación en plena zona urbana de Pachuca. Los residuos de jales, los depósitos de mineral abandonados y las instalaciones deterioradas representan riesgos tanto de contaminación del suelo y el agua como de derrumbe estructural. Entrar a Loreto sin autorización no solo es ilegal, es un acto de temeridad. Número 2. Las minas abandonadas del distrito de Zimapán. Si Pachuca y Real del Monte son la cara más conocida de la minería hidalguense, Zimapán es su hermano olvidado. Este municipio del occidente del estado tiene una historia minera que se remonta a 1552, cuando los españoles descubrieron las primeras vetas de plata en la zona. Durante más de 400 años, Zimapán fue un centro productor de plata, plomo, zinc, cobre y hasta vanadío, ese metal raro que fue identificado por primera vez en muestras de mineral procedentes precisamente de estas minas hidalguenses, antes de que un químico sueco lo bautizara con el nombre que lleva hoy. El distrito minero de Zimapán llegó a tener decenas de minas activas distribuidas por todo el municipio. Las más importantes fueron Las Ánimas, Lomo de Toro, Santa Rita, El Monte y la Purísima de Zimapán, que no hay que confundir con la otra Purísima de Pachuca. La actividad minera en Zimapán sobrevivió a la Guerra de Independencia, que interrumpió los trabajos durante 13 años, a la Revolución, a las crisis de precios de los metales y a la llegada de empresas extranjeras que compraron concesiones sin respetar las comunidades locales. Pero Zimapán tiene un problema que va más allá del abandono. Las minas cerradas dejaron enormes depósitos de jales, que son los residuos del proceso de extracción, cargados con arsénico, plomo y otros metales pesados que se filtran al suelo y al agua. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha intervenido en repetidas ocasiones en Zimapán por derrames de jales que han afectado zonas habitacionales, contaminando el suelo y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas. Los socavones, galerías y tiros de las minas abandonadas están prohibidos al acceso público porque, además del riesgo de derrumbe y de caída, la exposición a los gases y a los residuos tóxicos acumulados en su interior puede causar daños graves a la salud. Zimapán es la prueba de que la minería no solo se lleva la riqueza de la tierra, también deja atrás sus cicatrices envenenadas. Los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía han documentado niveles de arsénico en el agua de algunas comunidades de Zimapán que superan con creces los límites considerados seguros para el consumo humano. Las montañas de jales que se acumularon durante siglos de actividad minera siguen ahí, expuestas al viento y a la lluvia, liberando partículas tóxicas que se dispersan por el aire y se depositan en los campos de cultivo cercanos. Entrar a las minas abandonadas de Zimapán es jugarse la vida de varias maneras a la vez. Por el riesgo físico de los derrumbes y las caídas, por la exposición a los gases que se acumulan en las galerías cerradas y por el contacto con los residuos minerales que impregnan cada centímetro de esas estructuras. Las autoridades no prohibieron la entrada por capricho, la prohibieron porque la tierra de Zimapán guarda más veneno que oro. Número 1. La mina El Hiloche
y el complejo minero del bosque del mismo nombre, en Real del Monte. La mina que ocupa el primer lugar de esta lista no está en una cañada pelona ni en un terreno baldío junto a la carretera. Está dentro de un bosque. El Iloche se encuentra en el barrio que lleva su nombre, en Mineral del Monte, rodeada de árboles que crecieron sobre los restos de lo que fue una de las 4 unidades mineras más importantes de la Compañía Real del Monte y Pachuca durante el siglo XX. La explotación del Iloche comenzó en las últimas décadas del siglo XIX, pero fue en la tercera década del XX cuando la mina intensificó su actividad y se convirtió en una potencia productora. La razón es que el Iloche tuvo la suerte de encontrar vetas con leyes del mineral muy altas, lo que significaba que cada tonelada de roca extraída contenía una cantidad significativa de metales preciosos. En su mejor momento, la mina operaba a plena capacidad con cientos de trabajadores que bajaban cada día por el tiro principal, impulsados por un enorme malacate eléctrico que todavía se conserva en el sitio. La suspensión de actividades llegó en el año 2003, y fue esa circunstancia la que convirtió a El Iloche en un caso único de conservación involuntaria. Como el cierre se produjo de manera relativamente rápida, la mina conservó prácticamente completo su equipo y su maquinaria. El malacate sigue ahí, los compresores siguen ahí, las calesas que transportaban a los mineros siguen ahí. Una gran caldera de vapor sigue ahí, como si alguien hubiera dicho que mañana regresamos y nunca más volvió. El complejo de El Iloche está inmerso en el bosque del mismo nombre, lo que le da un aspecto particularmente inquietante. Las estructuras industriales asoman entre los árboles como fantasmas de hierro y piedra, y el silencio del bosque amplifica la sensación de abandono. Cuando llueve, el agua se cuela por los techos desfondados de las naves industriales y forma charcos que reflejan la herrumbre de las vigas. Los helechos crecen en las grietas de los muros y las enredaderas trepan por las chimeneas como si quisieran estrangular lo que queda de la estructura. De noche, según cuentan los habitantes del barrio, se escuchan ruidos metálicos que vienen del interior del complejo, como si las máquinas intentaran arrancar solas en la oscuridad. Nadie ha podido explicar esos sonidos, pero todos coinciden en que El Iloche no es un lugar donde uno quiera estar cuando se pone el sol. Para recorrer la superficie del sitio, es necesario formar un grupo y coordinar con el personal del Archivo Histórico y Museo de Minería, que administra los terrenos. Pero el acceso al interior de la mina, a las galerías, a los tiros, a los niveles que descienden cientos de metros bajo tierra, está completamente prohibido. Las razones son las mismas de siempre: riesgo de derrumbe, presencia de gases tóxicos, falta de ventilación, galerías inundadas y una estructura que lleva más de 20 años sin mantenimiento alguno. El Iloche es el lugar donde la minería hidalguense se fue a dormir para siempre. Las máquinas quedaron listas para funcionar. Los rieles quedaron tendidos en las galerías, los cascos de los mineros quedaron colgados en los vestuarios, pero nadie va a regresar a encenderlas. Nadie va a bajar otra vez por ese tiro. Nadie va a sacar más plata de esas vetas. El bosque se encargará, con la paciencia infinita que tienen los árboles, de devorar lo que queda. Y dentro de 100 años, si alguien se aventura por ahí, encontrará las ruinas de las máquinas entre las raíces de los encinos y se preguntará qué clase de civilización fue la que construyó todo eso y luego se fue sin llevárselo. Hidalgo es un estado que camina sobre los huesos de su propia historia. Debajo de Pachuca corren más de 5.000 kilómetros de túneles abandonados. Si los pusieras uno detrás del otro, formarían un pasadizo que cruzaría la República Mexicana de punta a punta. Eso te da una idea de la magnitud de lo que se hizo aquí durante 400 años y de la magnitud de lo que se abandonó cuando ya no quedaba nada que sacar. Las minas, las haciendas, los socavones, los túneles secretos bajo las iglesias, todo eso forma un mapa subterráneo de ambición, de sudor, de muerte y de olvido que nadie puede recorrer porque sería demasiado peligroso y, quizá, demasiado triste. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que hay puertas que se cierran por algo, que hay lugares que se quedan solos porque ya cumplieron su destino, que no todo lo que está abandonado necesita que alguien lo rescate. A veces lo más digno que puedes hacer por un lugar es dejarlo en paz y contar su historia para que no se pierda. Eso hice hoy. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque entiendes que hay cosas que vale la pena saber aunque no puedas verlas con tus propios ojos. Cuídate. Y no andes entrando donde no te llaman, que a veces la tierra se guarda lo que le pertenece. Yo soy el viejo mexicano. Y un viejo siempre te va a decir la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque te quite las ganas de ir a tomarte una foto donde no debes. Nos vemos en el próximo video.